Bienvenidos a una nueva prueba de clásicos en el canal de Diario Motor. El coche de hoy es el más especial que hemos probado hasta ahora en el canal. Se trata de un espectacular, maravilloso y fascinante Porsche 911 Carrera RS 2.7 del año 1973. Una unidad directamente sacada del Museo de Porsche que vamos a tener el honor de analizar y probar. Se dice que no hay que conocer a tus héroes porque corres el riesgo de decepcionarte. Yo creo que quienes afirman eso están francamente equivocados. Estamos en la casa de Porsche, en Stuttgart, y hemos venido aquí para celebrar el 50 aniversario de este icono. Un coche al que sagas como los 911 GT3 deben su existencia y además uno de mis coches personales favoritos de todos los tiempos. Te voy a dar 3 razones para quedarte a ver este vídeo hasta el final. La primera es que te interesan los clásicos, aunque quizás aún no lo sepas. La segunda es que entenderás la importancia de las siglas RS en la gama 911 y entenderás el porqué de su maridaje entre circuitos y carretera. Y la tercera, y la más importante, si no entiendes al 911 Carrera RS 2.7, mucho me temo que no entiendes de coches. Así que abrochaos los cinturones porque empezamos ya. El Porsche 911 Carrera RS 2.7 fue presentado en el Salón de París en octubre de 1972. El objetivo inicial de Porsche era homologar su participación en el Grupo 4 de la FIA, con el objetivo de ampliar a un espectro más terrenal, es decir, los 911, los tremendos éxitos en competición cosechados por coches como los Porsche 917. El Carrera RS 2.7 fue desarrollado por el mismo equipo que se encargaba de los coches de competición de la marca, y su planteamiento inicial era fabricar únicamente 500 unidades, las necesarias para cumplir con los requisitos de homologación de la FIA. Sin embargo, Porsche subestimó la demanda y la popularidad del coche. La combinación de una estética poderosa y llamativa, la posibilidad de aventurarse en el mundo de la competición con un coche de calle y el hecho de ser el coche alemán más rápido del momento hicieron que Porsche abriese la mano. En total se produjeron 1.580 coches hasta julio de 1973, cuando terminó su producción. De las 1.580 unidades producidas, solo 200 fueron versiones Sport, aligeradas y con una puesta a punto más radical. Hoy vamos a probar una de ellas. La ligereza era la razón de ser del 911 Carrera RS 2.7. Este coche que estáis viendo aquí pesa solamente 960 kilos en orden de marcha sin el conductor. Por tanto, se recurrió a técnicas bastante radicales para aumentar su ligereza. Por ejemplo, los paneles de la carrocería eran de acero más fino. Sus cristales eran también más finos. Y en este frontal tenemos una gran novedad y es este paragolpes, un paragolpes de fibra de vidrio. Este paragolpes no solo era más ligero, sino que además detrás de esta matrícula había un hueco. En las versiones de competición esto servía para poder canalizar el aire hacia un radiador de aceite y en las versiones de calle pues un bonito lugar para poner la matrícula. Además aquí hay un spoiler delantero que no era la primera vez que se equipaba en la gama del 911, pero sí era la primera vez que se equipaba en combinación con un alerón trasero. Por cierto, para ahorrar peso y sobre el papel, todos los Carrera RS con el paquete M471, es decir, todas las versiones ligeras, reemplazaban el emblema frontal de Porsche por una simple pegatina. Pero la realidad es que muchas unidades salían de fábrica con un emblema convencional. Eran definitivamente otros tiempos para el control de calidad. Otra forma de ahorrar peso, aunque quizás algo más invisible, está debajo de esta moqueta. Ahí detrás está el depósito de combustible, que por primera vez en la gama 911 era de plástico. Esto en la época era una innovación auténticamente radical. Y debajo de esta moqueta también hay otra solución de ahorro de peso. Un neumático del tipo galleta, algo que era inédito en un coche lanzado al mercado en el año 1972. El característico perfil lateral del Porsche 911 aparece por primera vez en su historia adornado con la palabra carrera. Por aquel entonces, esta palabra solo se usaba para designar la presencia de motores con pedigrí de competición en coches de calle, y hasta entonces solo se había usado en la versión tope de gama del 356 y en el meteórico Porsche 906, conocido comercialmente como Porsche Carrera GTS. La tipografía se enmarcaba en una franja del mismo color, con el objetivo de poder destacar también sobre colores oscuros de carrocería.
Dos curiosidades. La primera es que había nada menos que 27 colores diferentes para la carrocería del 911 Carrera RS. La segunda es que solo si el coche era blanco podías encargar los vinilos laterales y las llantas pintadas en el mismo color, siempre que ese color fuese verde, azul o rojo. La tercera es que podías encargar un Carrera RS sin su característico emblema lateral, aunque parezca mentira. Otra de las innovaciones del 911 Carrera RS 2.7 es sus pasos de rueda traseros. Estos pasos de rueda traseros están ensanchados en 42 milímetros y la razón de ser era poder montar neumáticos traseros más anchos que los delanteros. Y esta es la primera vez que en un 911 se montaron neumáticos de diferente medida en el eje trasero con respecto al delantero. Estos neumáticos traseros tienen 215 milímetros de sección, que hoy en día pues, es lo que lleva un utilitario, pero en la época era prácticamente el neumático de calle más grande que se podía encontrar, montados además en llantas de 15 pulgadas, que en la época eran una auténtica barbaridad. Y la razón de ser de estos neumáticos traseros más grandes era poder pasar mejor la potencia al suelo, además de incrementar el agarre en la parte trasera, algo que también favorecía la aerodinámica del vehículo. Y llegamos al elemento más icónico del Porsche 911 Carrera RS, su alerón trasero, conocido comúnmente como cola de pato. Hermann Wurst, uno de sus artífices, nos acompañó a sus 82 años en este evento, explicándonos cómo su equipo desarrolló este alerón en base a la experiencia adquirida con los 917 en las carreras de resistencia. Este pionero de la investigación aerodinámica nos explicó claramente las ventajas de este spoiler. La primera, una mayor carga aerodinámica y una menor resistencia aerodinámica. Este spoiler lograba tanto aumentar el agarre como la eficiencia del coche. Otra de las ventajas era una mayor estabilidad longitudinal y por tanto un comportamiento más natural del coche. La tercera ventaja era una mejor refrigeración del motor, lograda por la mayor presión de aire en la admisión. Al mismo tiempo, esto permitía temperaturas más bajas para el aceite. Por último, este spoiler reducía las turbulencias y evitaba que se ensuciase la zaga del coche, y por tanto se bloquease la visión de sus pilotos traseros, algo que era muy común en la Alemania de la época. Y para qué negarlo, su aspecto es una verdadera delicia. De hecho, junto al diseñador Rolf Wiener, lograron combinar su función aerodinámica con un diseño que no rompiese la característica línea del 911. El 911 Carrera RS 2.7 fue el primer Porsche en combinar un spoiler delantero y un spoiler trasero. Este desarrollo ayudaría a mejorar el desempeño aerodinámico de todos los 911 lanzados en adelante y mejoró el comportamiento inherentemente inestable de los 911. Para elevar la potencia del motor del Carrera RS 2.7, que era el 911 más potente del momento, se recurrió a una solución clásica: elevar la cilindrada, entre otras medidas. Hablamos de la base del motor de 2,4 litros del 911S, elevando su cilindrada en 300 centímetros cúbicos. Vamos a ver el corazón de la bestia. Y lo primero es que aquí se prescinde de mecanismos como bisagras o como complejos cierres. Simplemente tenemos unos tiradores de goma y un tirador en el interior, y simplemente llevamos arriba el portón del capó. Y aquí tenéis el corazón de la bestia. Este motor era un prodigio de la técnica. Aunque los carburadores eran la tónica habitual en la época, este motor ya presumía de inyección mecánica. El sistema Kugel-Fischer de este motor derivaba de las bombas de inyección mecánica diésel y era usado en coches de altas prestaciones y en coches de competición en los años 60 y 70. Era un sistema complejo y difícil de poner a punto, pero permitía incluso crear mapas de entrega de potencia sin recurrir a la electrónica, y su funcionamiento tenía en cuenta parámetros como la posición del acelerador, el régimen de giro del motor e incluso la presión barométrica. Su alto coste, los sistemas de inyección mecánica continua y la llegada de la electrónica relegaron a este sistema de inyección al pasado ya en los años 80. Para aumentar la cilindrada del motor se recurrió a un innovador recubrimiento en las cámaras de combustión, que logró evitar cambios en la relación de compresión o modificaciones de mayor calado en el propulsor. En el año 1972, el boxer refrigerado por aire del Carrera RS desarrollaba la friolera de 210 caballos. Esta cifra era 20 caballos superior a la del Porsche 911S, y en combinación con un peso muy contenido, convirtieron al Carrera RS en el coche de calle alemán más rápido del momento.
alcanzaba unos tremendos 245 km/h de punta y hacía el 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos. La versión Touring solo perdía 5 km/h y medio segundo respectivamente, pero era unos 110 kilos más pesada. La filosofía absolutamente espartana del 911 Carrera RS 2.7 es aún más patente en esta versión Sport que estamos analizando. Esta es una versión en lo que se prioriza es el ahorro de peso, por tanto lo que llama la atención no es el equipamiento, es la ausencia de cierto equipamiento. Por ejemplo, ya lo estáis viendo, aquí no hay equipo de sonido, no hay radio y tampoco hay altavoces. De hecho, las puertas son unos paneles absolutamente ciegos con elevalunas manuales y una simple tira de cuero que tenemos que tirar de ella para poder abrir la puerta. En la instrumentación no tenemos reloj y en la época lógicamente tampoco teníamos un soporte para iPhone, sobra decirlo. Lo que tenemos también es unas moquetas muy finas, no tenemos alfombrillas, es una simple moqueta y debajo ya está la propia chapa del coche. Este es un coche que carece prácticamente de aislamiento. Y también estáis viendo que estoy sentado en unos asientos deportivos opcionales que eran aún más deportivos que los asientos de serie. Estos asientos son muy ligeros y como estáis viendo no tienen reposacabezas. Tengo suerte que mis caderas entran en ellos, porque si no entrase, pues tendría que quedarme con los otros asientos, que eso sí, son bastante más cómodos. Detrás no hay asientos, se han eliminado en pos del ahorro de peso. Aún así, sí que tenemos el equipamiento necesario para lo importante en este coche: conducir. Tenemos una instrumentación completísima con el cuentavueltas en posición central, por supuesto la llave de arranque a la izquierda del volante, como debe de ser, y además tenemos tanto indicador de la temperatura del aceite como de la presión del aceite y el nivel de aceite. Es algo muy importante en un coche refrigerado por aire como es este. Ahora sí, creo que va siendo hora de que arranquemos el motor y empecemos a conducir. Antes de nada, una pequeñísima reflexión. Solo quiero decir que estoy tremendamente agradecido por poder estar probando un coche tan icónico como el 911 Carrera RS 2.7. Agradecido a todos los que lo han hecho posible. Y yo creo que este es el fruto de muchos años de trabajo y una de las razones por las que empecé en esta profesión, por poder llegar a hacer cosas como esta. Así que, si estáis aquí viéndolo, gracias también a vosotros. Bueno, me vais a disculpar si estoy un poquito nervioso, porque no todos los días se conducen coches cuyo valor actual es de 1 millón de euros. Así que disculpadme si no estoy tan elocuente como habitualmente. El motor boxer refrigerado por aire es el protagonista claro de la experiencia de conducción y el principal ingrediente de esta deliciosa receta. Su sonido es capaz de nublar el juicio a cualquier aficionado al motor. Y para muestra, un botón. El sonido que tiene este coche es adictivo. Este es un motor que resuena en todo el habitáculo, que nos invade con su sonido. Un sonido auténticamente boxer, pero boxer de la vieja escuela. Este es un motor que no tiene miedo a girar alto de vueltas. Este es un coche capaz de girar a más de 6.000 vueltas. El sonido es intoxicante. Nos mete dentro de la experiencia de conducción, es visceral, es emocionante, Estoy sin palabras porque esto es una auténtica maravilla, chicos. Esto es una auténtica maravilla. Pero sería erróneo juzgar a este coche solamente por cómo empuja su motor, por su tremenda potencia o por su sonido. Este es un coche también donde el equilibrio dinámico es una de sus claves. Esta es la primera vez que conduzco un 911 clásico y aún así es un coche que no se siente extraño, con un tacto de mandos francamente bueno, francamente fino para la época. He conducido otros clásicos de los años 70 y todos suelen ser muy rudos, muy toscos. Este es un coche bastante más fino, es un coche muy refinado y eso se nota cuando lo vamos conduciendo. Pero hay varios ingredientes más que transforman esta experiencia de conducción en algo mágico. Y eso es posible gracias a varios elementos. El primero es una total falta de aislamiento.
Los cristales son muy finos, la chapa es muy fina, apenas hay aislamiento, el motor casi no me deja hablar, tengo que elevar bastante el tono de la voz. Tenemos una dirección que no está en absoluto asistida, pero que es precisa, que no tiene holgura de ningún tipo. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que estos son coches del Museo de Porsche, con un mantenimiento impecable y al final en el mejor estado mecánico posible. Pero incluso en un coche como este notamos los mimbres de grandeza, aunque no estamos pudiendo conducirlo en un tramo revirado, ¿no? Al final son coches muy valiosos. También noto que la suspensión es bastante dura. Este coche no se inclina en las curvas, no es el típico tacto de coche antiguo, incluso de coche deportivo, que se siente blando, que se siente incluso filtrado. Este es un coche muy directo. Teníamos una suspensión Bilstein que era bastante más dura que la suspensión del 911 convencional, barras estabilizadores más gruesas y además tenemos también un mayor equilibrio dinámico gracias al spoiler delantero y al spoiler trasero. Los 911 son conocidos por su desequilibrio dinámico, pero este no es el caso. Este es un coche que se siente completamente asentado a ritmos normales, a ritmos del siglo XXI, y al final eso hace que sea un coche muy disfrutable en el día a día. El que tenga un Carrera RS 2.7 podría utilizarlo a diario sin ningún tipo de problemas. A ver, también os tengo que decir una cosa, La ergonomía no es el punto fuerte de este coche. El volante no es regulable, los pedales están desplazados hacia el centro y cuando cambio de marcha y tengo que frenar, prácticamente con la parte de abajo del muslo estoy dando con el pomo de la palanca de cambios. Este era un coche que estaba diseñado para ser muy efectivo en circuito, para poder competir en rallies y en eventos de conducción con él, pero también era un coche diseñado, como os decía, para las calles. Y entre otras cosas, llama la atención siempre cuando conducimos un coche clásico, aunque esto sea algo común a los clásicos, la excelente visibilidad que tenemos, y algo que me llama mucho la atención y que no he visto en otros clásicos de esta época es el tacto de frenada tan bueno que tenemos. Aquí no hay servofreno, pero tenemos unos frenos que, aunque tampoco tienen ABS, tienen una mordida francamente firme. No hay que hacer mucho esfuerzo para que el coche frene. También, lógicamente, la ligereza ayuda a eso, ¿no? Pero este es un coche que la verdad es que no echaría de menos un servofreno, como sí que pasa en otros vehículos de la época, que hay que pisar con muchísima fuerza los frenos. Este coche, chicos, es una obra de arte de la técnica, de la mecánica y de la ingeniería. Prácticamente me emociona al decir esto, pero es que conducir este coche es simplemente algo maravilloso y una experiencia indescriptible. Y espero poder haberos transmitido de alguna forma lo que se siente al conducir una joya como esta, aunque sea mínimamente. Antes de despedirnos, no conviene olvidar el exitoso papel del cola de pato en competición. Las versiones RSR, con una aerodinámica aún más agresiva y más potencia, tuvieron su bautismo de fuego en competición en el Tour de Corse, y a principios de 1973, apenas unos meses después de su estreno, se alzaron con la victoria en las 12 horas de Sebring en Estados Unidos. El Carrera RSR también se alzó ese mismo año con el cuarto puesto en la general de las 24 horas de Le Mans, y un Carrera RS 2.7 con una preparación mínima se alzó con el segundo puesto en el pantagruélico East African Safari en el mismo año, tras 5.000 kilómetros al límite de la resistencia humana y mecánica. El potencial del Carrera RS en competición se materializó desde el primer momento, y cimentó el uso de los 911 como coches de competición hasta hoy en día, tanto a nivel profesional como amateur. Coches como el Carrera RS 2.7 demostraron que el maridaje entre calles y circuitos era directo y palpable. Espero que este vídeo os haya servido para entender lo genial que es este 911 Carrera RS 2.7 y para entender sus curiosidades, que ya habéis visto que son muchas. Por mi parte no tengo nada más que añadir, simplemente deciros que me siento auténticamente agradecido de haber podido probar este coche y haberoslo podido enseñar en vídeo y que ha sido un verdadero honor. Nos vemos en otra prueba de clásicos. Hasta pronto.